Está viendo Discovery Channel. Este hombre señala hacia una pequeña casa, aunque a esta distancia apenas podemos verla. Su altura es de un solo milímetro. El ancho de la delgada franja entre ventanas mide solo 5 centésimas de milímetro. La casa se ha construido siguiendo una avanzada técnica de proceso que permite operar en estas dimensiones increíblemente pequeñas. Manipulando dos agujas bajo un microscopio electrónico se pueden construir estructuras tridimensionales con precisión milimétrica. El grosor de las agujas es de 1/10 de milímetro, casi el mismo que un cabello. La atracción de objetos mediante electricidad estática permite elegir las piezas una a una. Con esta máquina es posible procesar, montar y unir piezas sin limitaciones. Esta avanzada técnica nos permite entrar en un mundo de proporciones microscópicas. La microtecnología ha allanado el camino del desarrollo de las micromáquinas. Este catéter de 1,5 milímetros de grosor es capaz de penetrar en el cerebro y tratar los vasos sanguíneos de su interior. Este robot mide solo 6 milímetros de altura. Es capaz de entrar en sistemas de tuberías industriales y otros lugares demasiado pequeños para la mano humana. Ya se ha empezado a investigar en una tecnología aún más microscópica. El tamaño de las máquinas del futuro será tan solo de 1/1000ª de milímetro. Estas llamadas nanomáquinas se construirán manipulando átomos y moléculas por medio de la nanotecnología. El expresidente Clinton dio a la nanotecnología una prioridad solo superada en el terreno científico por la informática y la biotecnología. Mi presupuesto financiará un nuevo proyecto de nanotecnología a gran escala por valor de 560 millones de euros. Aunque algunos objetivos de la investigación tardarán 20 años o más en alcanzarse, precisamente por eso, como ha dicho el doctor Baltimore, es tan importante el papel del gobierno federal. Ciencia y tecnología se acercan a una nueva frontera en un mundo visto a través del microscopio. En este episodio de Tecnología del Nuevo Siglo analizaremos la posible contribución de la nanotecnología a la sociedad del siglo XXI. Tecnología del Nuevo Siglo. La nanotecnología.
nuevo método quirúrgico de microtecnología ha venido despertando mucho interés entre la profesión médica. El actor principal es una minúscula mano mecánica. La operación se realiza insertando un tubo largo y estrecho en el cuerpo del paciente. En la punta se ha colocado una mano de 6 milímetros. El cirujano manipula la mano por control remoto desde una consola situada junto al paciente. Se practica una pequeña incisión de menos de 1 centímetro de longitud en el abdomen para insertar el tubo. La pequeña mano avanza con el tubo y establece contacto directo con el tejido enfermo o dañado. Esta es una extirpación de vesícula biliar. Primero se utiliza un bisturí eléctrico para separar la vesícula del hígado. Posteriormente se sustituye el bisturí por una mano mecánica que se utiliza para la sutura. El médico manipula la mano por medio de palancas. Cualquier temblor en las manos del cirujano se elimina por ordenador, permitiendo la sutura de vasos de 1 milímetro de diámetro. La pequeña mano cose con habilidad la zona operada en el interior del cuerpo, comprobando que no se produzca adhesión a otros órganos. Una sutura de esta índole no puede realizarse mediante una endoscopia convencional. Ya que el Ministerio japonés de Salud y Bienestar aún no ha autorizado estas operaciones, el hospital debe obtener el permiso del paciente antes de proceder. Lo más importante de este proceso es que resulta indoloro. Debemos recoger gran cantidad de datos antes de operar. El uso de endoscopios y robots como el Da Vinci se generalizará pronto. Es muy probable que se utilicen estas técnicas en el 80% de las operaciones del siglo XXI. El sueño del tratamiento microscópico se está haciendo realidad. La Universidad de Tohoku posee lo que denominan un centro de alumbramiento de nuevas creaciones industriales. El profesor Masayoshi Esashi se encuentra desarrollando un sensor que utilizará en el tratamiento de vasos cerebrales. Parte de sus investigaciones se centran en el aneurisma cerebral. Este estado se caracteriza por la hinchazón de los vasos sanguíneos del cerebro. Si un aneurisma progresa, puede reventar y provocar una hemorragia subaracnoide. Hasta hace poco, el único modo de observar un aneurisma cerebral era mediante una radiografía que solo mostraba su forma y tamaño. Era preciso desarrollar un sensor especial para observar bien de cerca el aneurisma desde el interior del vaso. El profesor Esashi ha trabajado en el desarrollo de un microsensor capaz de entrar en los vasos sanguíneos y medir la tensión. El sensor, hecho de silicio y otros materiales, se incorpora a la punta de una fibra óptica. Su diámetro mide 1/8 de milímetro, equivalente a un cabello. Así es como funciona. La punta del sensor se oprime ante la presión del flujo sanguíneo. La fibra óptica transmite luz de cierta longitud de onda a la punta del sensor. Si la punta se oprime, la longitud de onda de la luz reflejada varía con respecto a la original. El análisis de la diferencia permite medir la tensión sanguínea.
Ahora el profesor Esasí modifica el sensor para obtener medidas precisas de la tensión sanguínea incluso en puntos retorcidos y curvos del vaso. Espera dotarlo de uso práctico en un futuro cercano. Este es el modo en que, según el profesor Esasí y su equipo, se tratará el aneurisma cerebral en el futuro. Un catéter capaz de moverse en el interior de los vasos llevará el sensor al área afectada. El microsensor medirá la tensión en varios puntos desde el interior del aneurisma. Así sabrán los médicos cuánta presión ejerce el flujo sanguíneo en cada punto. Tras analizar los datos, insertarán una pieza suave y estrecha de platino en el vaso para coagular la sangre y evitar el estallido del aneurisma. Debemos recoger muchos datos antes de realizar una operación. Debemos conocer la tensión y el flujo de la sangre en varios puntos. ¿Qué dureza tiene la pared del vaso? ¿Y dónde está exactamente el aneurisma? Esto es como operar desde el interior del vaso sanguíneo. Nuestra cirugía será mucho más efectiva y precisa. El profesor Esasí y sus colegas deben decidir qué mejoras es preciso incorporar para que el sensor tenga un uso práctico. En este día concreto visita el departamento cerebrovascular. En opinión de los médicos, un microsensor capaz de observar vasos sanguíneos desde el interior mejorará en gran medida los tratamientos. No parece muy dura. ¿No se puede hacer nada para ablandarla más? Sería estupendo poderlo ver con un endoscopio vascular. Entonces no haría falta radiografía. Eso sería increíble. Los investigadores del siglo XX han avanzado hacia la materialización de varios sueños que parecían imposibles, construyendo máquinas cada vez más pequeñas. La carrera del desarrollo de los ordenadores ha contribuido en gran medida a la construcción de pequeñas máquinas. Hace más de medio siglo, uno de los primeros ordenadores que tuvo uso práctico fue el ENIAC. Tenía una longitud de 30 metros y un peso de 30 toneladas. La miniaturización de los ordenadores dio un gran paso adelante con el desarrollo de los circuitos integrados, el cerebro del ordenador. La miniaturización de los circuitos se convirtió en el factor clave de la capacidad informática. La técnica del proceso de semiconductores ha hecho posible la construcción de circuitos con precisión microscópica. Aunque este circuito solo mide 1 centímetro cuadrado, contiene más de 20 millones de elementos. Se ha procesado con precisión de una 5.000ª de milímetro. Los últimos circuitos calculan decenas de miles de veces más rápido que el ENIAC. Se ha emprendido una investigación para desarrollar circuitos esféricos. Cada bola mide solo 1 milímetro de ancho. La superficie tridimensional permite triplicar la capacidad de cálculo de un circuito plano. Los investigadores buscan desarrollar y procesar bolas aún más pequeñas para alcanzar una mayor miniaturización. Veamos cómo concibe una empresa la vida en el año 2010. Hola, mamá. Hola, cariño. Ya vamos a cenar. Muy bien.
Un circuito más pequeño significa un mayor potencial en informática y telecomunicaciones. Abuelo, es hora de cenar. Bien, un momento. Enseguida voy. Hola, ¿qué tal? La tecnología de los microprocesadores progresa con rapidez. Sin embargo, hace tan solo 10 años al desarrollo de las micromáquinas se le atribuía una dificultad extrema. A finales de los 80, unos científicos formaron en Japón el grupo de estudio de micromáquinas de la Universidad de Tokio y lograron derribar las barreras convencionales. Científicos de diferentes campos, incluyendo medicina, robótica y diseño de máquinas, decidieron acometer lo que se consideraba un reto imposible. Pretendían producir una micromáquina. Un científico propuso adoptar en el proyecto la tecnología de proceso de semiconductores. Se trataba del profesor Hiroyuki Fujita. La tecnología de semiconductores ha avanzado enormemente. Yo quería aplicar esta tecnología. De este modo, nuestra investigación iba a progresar con mucha más rapidez. Asimismo, obtendríamos el apoyo de otros científicos. Al profesor Fujita se le ocurrió la idea de procesar un chip de circuito integrado para construir un motor microscópico. Una capa metálica de, por ejemplo, aluminio se coloca en la superficie de un chip plano, donde se procesa con productos químicos y luz. El metal se recubre con una fina capa de resina fotosensible. Se hace pasar la luz a través de un cristal sobre el que se han dibujado las piezas del motor. Así, las formas se graban sobre el metal. Posteriormente, las áreas impresas se funden mediante un producto químico y la superficie al descubierto se trata con otro producto. Tras lavar completamente la resina fotosensible, lo que queda es un grabado perfecto. No se utiliza herramienta alguna, ni en el grabado ni en el montaje de las piezas. Tras repetir el proceso varias veces, el profesor Fujita pudo construir un micromotor capaz de funcionar. ¿Dónde está el motor? No es visible, pero ¿ves este cuadro? Contiene 8 cuadrados más pequeños. Y justo en el medio está el motor. Solo mide 1/10 de milímetro. El motor completo tiene 1/10 de milímetro de longitud y 7 centésimas de grosor. El dominio de la fuerza electrostática ha permitido al profesor Fujita construir un motor capaz de 10.000 revoluciones por minuto. Fue emocionante que girara. Así supe que el diseño básico estaba bien. Pero en el momento de conectarlo pensé, gira, gira. Deseaba que girase. El profesor Fujita ha seguido procesando chips planos para crear varias microestructuras móviles. Estos dos brazos en forma de peine están unidos y montados por medio de electricidad estática. Esta máquina está forrada de estructuras capilares de 1/10 de milímetro de ancho. Estas pueden moverse para transportar objetos en el mundo microscópico. Investigaciones como esta han probado que se pueden activar piezas mecánicas fijas.
El grupo de estudio de micromáquinas también aceptó el reto de construir una que pudiera moverse. A la cabeza del proyecto estaba el profesor Hirofumi Miura. Este empezó estudiando el movimiento de los insectos. Los insectos incorporan una estructura especial que les permite moverse con libertad. Para diseñar micromáquinas, se impone un método completamente original. No se parece en nada al diseño de la maquinaria convencional. Con un método distinto podemos crear máquinas completamente nuevas. Al menos eso es lo que creo. El estudio de los insectos es una de las vías. El profesor Miura, experto en ingeniería robótica, ha desarrollado todo tipo de robots interesantes, algunos capaces de imitar acciones de seres vivos, como por ejemplo hacer girar trompos o caminar sobre dos patas. Sin embargo, los principios del diseño de tales robots no se pueden aplicar a las micromáquinas. Cuanto más pequeña es la máquina, más difícil resulta hacer que se mueva. La resistencia del aire y la fricción se convierten en factores decisivos. El ver una cucaracha le dio al profesor una idea de cómo superar este problema. Tomé el concepto de un robot insecto a partir de una cucaracha. Una cucaracha posee muy pocas neuronas, sin embargo se mueve con gran destreza. Era algo tan asombroso que me sorprendió. Creí que podría llegar a algo. De este modo inicié con mis alumnos un estudio serio de los insectos. Los insectos carecen de controladores de precisión y de motores capaces de ejercer fuerzas poderosas. Tan solo poseen una estructura simple que necesita muy poca energía para moverse. Las antenas, alas y patas de un insecto son capaces de sutileza de movimientos. Eso es lo que atrajo la atención del profesor Miura. Aquí vemos cómo se activa el movimiento de las patas de un insecto. La estructura de las articulaciones es simple. El estímulo eléctrico transmitido por los nervios dispara la contracción automática de los músculos, con lo que las patas se mueven. El profesor cortó dos patas a una cucaracha y las conectó a un electrodo. Una pequeña carga de electricidad provocaba un movimiento reflejo en ellas. El profesor Miura pensó que si aplicaba la estructura de los insectos a la construcción de micromáquinas, sería posible obtener mecanismos pequeños capaces de moverse. Empezó a producir modelos de prueba basados en el estudio de los insectos. Este robot hormiga tiene un ancho de 1,5 milímetros y 0,7 de milímetro de longitud. Hay que moverlo por medio de un mecanismo sencillo en el cual la electricidad dispara un reflejo. El profesor Miura se sirvió del fenómeno de la resonancia. Cuando el suelo que pisa el robot se carga de corriente, se crea una ligera vibración que cambia según la intensidad de esa corriente. Las patas del robot tiemblan con fuerza cuando la potencia de la corriente es capaz de disparar cierto número de vibraciones. A este fenómeno se le llama resonancia. A un nivel de corriente bajo, las patas apenas responden. Con este método, las patas izquierda y derecha se pueden mover de modo independiente. La estructura de la pata izquierda del robot hormiga es ligeramente distinta de la derecha. De este modo, ambas reaccionan a distintos niveles de corriente.
Así, el profesor Miura podía mover el robot hormiga en la dirección deseada. Las máquinas convencionales se han desarrollado desde la perspectiva humana. Hemos aplicado principios humanos al diseño de las máquinas. No intervenía ningún otro factor. Sin embargo, el mecanismo de los insectos es completamente distinto. Ahora empezamos a entender esos mecanismos y ahora podemos generar principios de ingeniería completamente nuevos. Cuando el Ministerio de Industria japonés se hizo cargo del estudio de las micromáquinas, se entró en la fase de los usos prácticos. Se celebró una cumbre sobre micromáquinas en abril del año 2000. A ella acudieron personas de varios países que habían aceptado el reto de la fabricación de micromáquinas. Tanto como sea posible, de modo que esta es La investigación realizada en Japón despertaba gran interés. la micromáquina más reciente en este momento. Más de 20 corporaciones japonesas se han lanzado a este camino tecnológico y son pioneras del nuevo mundo de las micromáquinas. Una de las máquinas que está desarrollando una empresa se utilizará en áreas de centrales nucleares donde el ser humano no puede entrar. Puede utilizarse un robot de 6 milímetros de altura para examinar tuberías. Una serie de estos robots puede formar un anillo y subir por una tubería concreta. A corto plazo, robots como este incorporarán nuevas funciones que les permitirán buscar grietas y otros daños. Es más, también se están desarrollando máquinas capaces de reparar tales daños. El proyecto del gobierno ya ha recibido la solicitud de más de 500 patentes. El desarrollo de las micromáquinas empezó cuando los científicos adoptaron un nuevo método conceptual. Su investigación ha disparado el crecimiento de una nueva industria. En los 80, IBM desarrolló el STM, un microscopio de exploración de túnel que abrió el camino de la manipulación atómica. El STM se desarrolló en principio para observar átomos del tamaño de 1 nanomilímetro, 1/1000ª de milímetro. Se acerca a los átomos la punta de una aguja muy fina hasta casi tocarlos. Entonces la aguja se carga con una corriente que fluye entre los átomos y la punta. Al ajustar el voltaje y estabilizar la corriente, es posible observar irregularidades en la superficie de los átomos. Posteriormente, el análisis de un ordenador crea una imagen de los átomos. Un STM era capaz de observar la configuración atómica del silicio, todo un sueño para el sector de los semiconductores. El jefe de investigación del instituto es el Dr. Don Eigler. A él se le ocurrió la idea de utilizar el STM no solo para observar los átomos, sino para manipularlos. Su primer paso fue reducir la temperatura del STM a 269 grados bajo cero para limitar el movimiento atómico. Entonces acercó aún más a los átomos la punta de la aguja.
La fuerza especial que se establece entre la punta y el átomo hacía que éste se moviera. Por medio de esta fuerza, Eigler fue capaz de manipular un solo átomo por primera vez en la historia. En 1989 consiguió formar letras con átomos. Escribió las primeras letras atómicas del mundo con 35 átomos de xenón. La noticia provocó el asombro de los investigadores de todo el mundo. Poco después, otros investigadores consiguieron lo mismo en otros países. La formación de letras atómicas probaba que la manipulación de los átomos era posible. Esta tecnología abrió la puerta a un nuevo mundo de descubrimientos. En Estados Unidos se trabaja ahora en el desarrollo de máquinas aún más pequeñas que las micromáquinas. La manipulación de átomos y moléculas ha desembocado en la creación de una nueva ciencia, la nanotecnología. En 2000, el entonces presidente Clinton anunció el apoyo del gobierno federal a la investigación nanotecnológica. Imaginemos materiales 10 veces más fuertes que el acero y solo una fracción de su peso. La reducción de toda la información de la biblioteca del Congreso en un instrumento del tamaño de un azucarillo. La detección de tumores cancerosos cuyo tamaño es de unas pocas células. Aunque algunos objetivos de la investigación tardarán 20 años o más en alcanzarse, precisamente por eso, como ha dicho el doctor Baltimore, es tan importante el papel del gobierno federal. Hola. Hola, Walt. Me alegra volver a verte. Así empezó la Iniciativa Nacional Estadounidense para el Fomento de Investigación y Desarrollo en Nanotecnología. 8 departamentos y agencias gubernamentales se encuentran considerando varias políticas, coordinadas por la Fundación Nacional de las Ciencias. Que fuera una reunión colectiva. Se reservaron aproximadamente 555 millones de euros del presupuesto fiscal 2001 en apoyo de la I+D en un área a la que se atribuye un gran potencial. Generalmente sí, pero no. Como saben, hemos remitido... Este es un informe sobre la Iniciativa Nacional sobre Nanotecnología. Si los investigadores desarrollan técnicas capaces de manipular átomos y moléculas, podrán hacer muchas otras cosas que se consideraban imposibles. Por ejemplo, filtrar toda impureza del agua y del aire, o fabricar tejidos y órganos artificiales duraderos y antirrechazo. La nanociencia y la nanoingeniería forman una de las 3 grandes tendencias científicas y de ingeniería en Estados Unidos, junto con las tecnologías informática y biológica. El campo más prometedor en la actualidad para la nanotecnología es el desarrollo de circuitos integrados microscópicos. Este fabricante de ordenadores se ha servido de la manipulación molecular para desarrollar el cable más fino del mundo. El cable se compone de 10 átomos de silicio y herbio puestos en fila. Este cable, marcado en verde, tiene un ancho de una 40 milésima de milímetro. Al unir los cables con moléculas especiales, los investigadores han podido construir un interruptor. Cuando las moléculas están rectas, los cables no conducen electricidad. Pero si al cargar el cable de corriente la forma de las moléculas varía, la electricidad empezará a fluir por ellas. La creación de un interruptor permite la expresión del código binario que utilizan los ordenadores. Un posterior desarrollo de esta tecnología puede dar microcircuitos 1000 veces más pequeños que los que conocemos hoy. Es posible que la preponderancia del silicio se encuentre con problemas graves al cabo de esta década
sí aparecen instrumentos informáticos cuyo factor de capacidad sea de 100 millones de veces más de lo que puede ofrecer el silicio. Recóbrela. Sí. Los microcircuitos podrían disparar la capacidad de los ordenadores. En la presentación. Sí. El fabricante cree que acabará materializando muchos sueños, incluyendo ordenadores capaces de mantener conversaciones y máquinas de traducción automática a todos los idiomas conocidos por el hombre. La Universidad de Rice es pionera a nivel mundial en investigación y desarrollo de nanotecnología. Allí los investigadores desarrollan una sustancia completamente nueva, de dureza extrema pero muy ligera. Una mezcla de plomo negro y una pequeña cantidad de níquel se calienta bajo un proyector láser de 1100 grados durante unas 10 horas. El resultado es una sustancia negra y esponjosa que no existe en la naturaleza. Una vez refinada la sustancia y observada a gran ampliación con el microscopio electrónico, observamos una delgada estructura molecular de tubos entrelazados. Se trata del nanotubo molecular de carbono de origen artificial. El diámetro del tubo mide 1 nanómetro, 1 millonésima de milímetro. Aunque es 100 veces más fuerte que el cobre, pesa 6 veces menos que este. La razón es que los átomos de carbono se encuentran fuertemente unidos en un patrón hexagonal regular. Esta sustancia es la más fuerte que se puede elaborar. Cuando se dobla, es el más rígido de los tubos posibles. Su resistencia es tremenda. Se puede retorcer, doblar y anudar tirando con fuerza sin que se rompa. Sus propiedades son increíbles. La investigación del nanotubo de carbono ha despertado mucho interés en la NASA. La NASA cree que puede aplicarse en expediciones futuras a Marte. Hace unos años, la NASA envió a Marte una sonda no tripulada de 1 metro de longitud para estudiar la superficie. Sin embargo, solo pudo estudiar en un radio de unos 10 metros. Al miniaturizar la nave y el vehículo, la NASA cree que se podrá cubrir un área mucho más amplia a menor coste. La investigación básica se realiza en el Centro de Investigación Ames de la NASA. El propósito es construir micromáquinas utilizables en la nave espacial y en el vehículo planetario. Recientemente, y tras numerosas simulaciones informáticas, han logrado producir una serie de modelos. Aquí se simula la producción de un microengranaje adhiriendo el nanotubo de carbono a una molécula distinta. Cada esfera representa un átomo. Componentes como estos son la clave para miniaturizar las naves espaciales y los vehículos planetarios del futuro. Estos objetos volantes son mini robots exploradores de solo 30 centímetros de ancho. Tal vez se llegue a utilizar algo parecido en las expediciones a Marte. Estos robots incorporan microsensores y baterías de nanotubo de carbono. Por medio del uso de tales robots en grandes cantidades, la NASA espera multiplicar por 10.000 el área explorada. Y el nanotubo de carbono
también se puede utilizar en el desarrollo de sensores muy pequeños, que van a pesar muy poco y consumir muy poca energía. Así pues, podemos decir que el nanotubo de carbono va a ser un componente esencial de la futura nave que viaje a Marte. La investigación y desarrollo de la nanotecnología continúa avanzando. Se espera que un proyecto actualmente en marcha tenga aplicaciones revolucionarias en la medicina. Este negocio de riesgo se fundó hace unos pocos años. La investigación se centra en un nuevo dispositivo para manipular moléculas. La empresa pretende comercializarlo antes de los próximos 10 años. Un cazatalentos de la empresa reclutó para ello al doctor Ralph Merkel. Entre las metas de su investigación se encuentra la construcción de una máquina de tamaño molecular que permita el tratamiento médico desde el interior del cuerpo del paciente. Ya ha diseñado varios componentes de la máquina, incluyendo motores y rodamientos hechos con moléculas. Así es como ve el doctor Merkel el tratamiento médico del futuro. Una máquina molecular entra en un vaso sanguíneo para actuar directamente sobre una célula dañada. En opinión del médico, la medicina del futuro tratará las células una a una con una máquina reducida a su mismo tamaño. En el futuro contaremos con herramientas quirúrgicas moleculares, tanto en tamaño como en precisión, que revolucionarán la medicina. Podremos sanar y curar casos que en la actualidad no tienen solución. Y esta revolución médica no solo nos permitirá curar una amplia gama de enfermedades, sino también lesiones provocadas por congelación y el tipo de daños que creemos que se producen cuando se congela a una persona a la temperatura del nitrógeno líquido. Una serie de empresas han manifestado su interés en las posibilidades comerciales de la investigación del doctor Merkel. Y las cosas que tiene encima. Ahora preparen las manos y todos... Esta empresa ofrece un servicio de congelación profunda y conservación de cuerpos humanos tras la muerte. Aquí se cree que los futuros desarrollos en ingeniería genética y biotecnología generarán técnicas capaces de restablecer células muertas. El propósito de su negocio es nada menos que hacer volver a las personas de la muerte. En la actualidad se conservan 38 cuerpos congelados en estos tanques. La esperanza que brinda la nanotecnología ha inspirado un negocio que parece casi increíble: devolver la vida a los muertos. Ya han pasado 10 años desde que el desarrollo serio de la nanotecnología empezó en Estados Unidos. Ahora, más de 200 universidades, empresas y otros organismos participan en este nuevo sector. Desarrollan aplicaciones para la medicina, el desarrollo espacial, el ejército y el medio ambiente. La explosión de descubrimientos que se producen casi cada semana ha colocado a este campo de investigación a la vanguardia del interés científico. Este campo se ampliará y vamos a ver, al menos en mi opinión, que los cambios producidos en los próximos 20 años serán tan radicales como todos los producidos en el siglo pasado.
La manipulación atómica y molecular tendrá un efecto enorme sobre la sociedad. A medida que avance el nuevo siglo, la velocidad del desarrollo se incrementará y la vida se transformará de modos que apenas podemos imaginar.